El refugio apache, conocido como Nido del Águila, estaba escondido en lo alto de las montañas Chiricahua, un lugar de belleza natural tan profunda que parecía un santuario. Pero ese otoño, el santuario se había convertido en una prisión de luto. Una enfermedad devastadora, una fiebre ardiente que robaba el aliento, se había instalado en la ranchería y su objetivo eran los más jóvenes. El aire, normalmente limpio y con olor a pino, estaba espeso por el humo de las fogatas ceremoniales y cargado con el hedor del miedo y la medicina herbal ineficaz. La armonía de la tribu, construida sobre la confianza mutua y la tradición, se estaba quebrando bajo el peso insoportable de ver a sus hijos morir uno por uno. En medio de este luto colectivo estaba Elara. Con solo 7 años, era una anomalía de ojos pálidos y cabello claro. Había sido encontrada semanas antes, vagando sola por el desierto, sus pequeños pies ensangrentados. Un grupo de caza de Dakota la encontró acurrucada bajo un cactus, seco, muda por el terror, a pocas millas de los restos carbonizados de la carreta de sus padres, víctimas de bandidos. La habían traído de vuelta por compasión, un acto que ahora muchos lamentaban amargamente. Elara era la única niña en todo el campamento que permanecía sana, su vitalidad una bofetada en la cara de las madres que lloraban. La inmunidad de Elara no se veía como una bendición, se veía como una prueba. A medida que más niños se enfermaban, la superstición, alimentada por el pánico, comenzó a arraigarse. Elara, la Indá, blanca, la extranjera, se convirtió en el foco de ese miedo. Las miradas que recibía ya no eran de lástima, sino de sospecha y creciente hostilidad. Ella, sin entender el idioma, solo sentía el cambio en la atmósfera. Pasaba sus días escondida en la tienda que le habían asignado, aterrada, una huérfana en un mar de dolor ajeno, vista como la portadora del espíritu enfermo que estaba robando el futuro de la tribu. El consejo de ancianos, desesperado por encontrar respuestas, se volvió hacia Malakai, el chamán. Malakai era un hombre anciano, respetado por su sabiduría, pero ahora estaba destrozado por el dolor. La enfermedad le había arrebatado a su propia nieta hacía 3 días. Su dolor personal nubló su juicio. Pasó 2 días en las colinas, ayunando y buscando visiones. Regresó con una respuesta terrible. Declaró que los espíritus de la montaña estaban furiosos. Estaban castigando a la tribu por albergar a la niña blanca, una no gente, cuya presencia profanaba su refugio sagrado. La inmunidad de Elara, declaró, era la prueba de que ella era la anfitriona del espíritu, no su víctima. La lógica del miedo era implacable. Si la presencia de la niña era la causa, su eliminación sería la cura. Malakai, con lágrimas en sus ojos viejos, pero con una convicción férrea, convenció al consejo. No era un asesinato, era una purificación. Para salvar a los niños apaches restantes, debían devolver a la niña blanca a los espíritus de la montaña al amanecer. Un sacrificio para restablecer el equilibrio. La decisión se tomó con el peso del dolor colectivo, un acto desesperado de un pueblo que veía cómo su futuro se extinguía. Entre los guerreros que escucharon la decisión estaba Dakota. Con 35 años, era el guerrero más respetado de la tribu, no por su ferocidad en la batalla, sino por su integridad tranquila. Su rostro, marcado por el sol y la batalla, también estaba marcado por una pérdida reciente. Su propia hija, Aiyana, había sido una de las primeras en morir a causa de la fiebre. Hacía 2 lunas. Su muerte no había endurecido el corazón de Dakota. Lo había roto y lo había vuelto peligrosamente enfocado en lo que era real. Había observado a Elara, la niña silenciosa, y no veía un espíritu maligno. Veía el mismo miedo inocente que había visto en los ojos de Aiyana durante sus últimos momentos. El sol se hundió detrás de los picos.
tiñendo la nieve de la cumbre de un rojo sangriento. El tambor ceremonial comenzó a sonar, un latido lento y sombrío. Esa tarde, otro niño había muerto, el hijo del jefe de guerra. La decisión ya no podía esperar. Malakai y los ancianos salieron de la tienda del consejo. Dos guerreros, con los rostros pintados de luto y deber, fueron a la tienda de Elara. La sacaron a rastras, sus pequeños pies descalzos, tropezando con la tierra helada. Ella estaba demasiado asustada para gritar, un gemido silencioso atrapado en su garganta. La llevaron al centro de la ranchería, donde la leña para la fogata ceremonial ya estaba apilada. La tribu formó un círculo oscuro. Los rostros estaban divididos. Algunos miraban con abierta hostilidad, otros apartaban la vista, avergonzados pero demasiado asustados para protestar. En la desesperación, incluso el acto más impensable se convierte en una posibilidad de esperanza. Elara, temblando violentamente por el frío y el terror, fue atada simbólicamente con tiras de cuero crudo a un poste ceremonial. Estaba sola en el centro del mundo, condenada por un crimen que no entendía, esperando la llegada del amanecer. El silencio que cayó fue más pesado que cualquier grito. Estaba lleno de dolor, miedo y la terrible aceptación de lo que estaba por venir. Malakai comenzó un canto bajo, invocando a los espíritus para que aceptaran la ofrenda. Los padres de los niños enfermos se aferraban a esta esperanza con una desesperación fea. Elara cerró los ojos, las lágrimas finalmente rodando por sus mejillas sucias, un pequeño sonido de llanto escapando de ella. El sonido de la inocencia aterrorizada era casi insoportable. La desesperación puede convertir la piedad en crueldad, y el miedo puede cegar a los sabios. ¿Desde qué país estás presenciando este terrible dilema? Dinos tu ubicación en los comentarios y suscríbete, porque el verdadero valor está a punto de desafiar a la tradición más sagrada. El círculo se tensó. El canto de Malakai se hizo más fuerte. Fue entonces cuando Dakota se movió. Había estado observando desde el borde del círculo, su rostro una máscara impasible, su corazón una piedra pesada en su pecho. Se movió sin prisa, pero cada paso tenía un peso que hacía que la gente retrocediera. Caminó a través del círculo de aldeanos, pasando junto a los guerreros que no se atrevían a encontrar su mirada. Se detuvo primero frente a Malakai. El chamán dejó de cantar, sus ojos viejos encontrando los de Dakota en un desafío silencioso. Dakota no habló. Ignoró al chamán y a los ancianos. Caminó los últimos hasta el pasos poste ceremonial. Elara abrió los ojos al sentir su presencia, encogiéndose, esperando el golpe final. Dakota la miró, y su rostro, endurecido por el dolor, se suavizó por una fracción de segundo. Era la misma mirada que le había dado a Aiyana. Desenfundó su cuchillo. Elara gimió, cerrando los ojos con fuerza, pero el golpe no llegó. En lugar de eso, con un único y rápido movimiento, Dakota cortó las cuerdas de cuero que la ataban. Las cuerdas cayeron al polvo. Elara, libre pero paralizada por el miedo, se quedó temblando sin atreverse a moverse. Dakota envainó su cuchillo y luego hizo algo que conmocionó a la tribu. Se arrodilló. Se arrodilló en el polvo frente a la niña blanca, bajando a su nivel. Ella abrió los ojos y lo miró. Por primera vez, no vio la hostilidad o la sospecha que había visto en todos los demás. Vio bondad. Vio el reflejo de su propio dolor. «No temas», dijo él en inglés entrecortado, palabras que había aprendido de los comerciantes y que había guardado en su memoria. Lentamente extendió sus brazos fuertes. Elara dudó solo un segundo. Luego, con un sollozo ahogado que pareció desgarrar su pequeño cuerpo, se lanzó hacia él. Se aferró a su cuello con una fuerza desesperada, enterrando su rostro en el hueco de su hombro, buscando refugio en el hombre que la tribu había señalado como el más valiente.
Dakota la levantó en sus brazos, sosteniéndola contra su pecho, como si fuera la hija que había perdido. Se puso de pie, la niña ahora segura, en su abrazo, y se volvió para enfrentar al consejo y a su pueblo. El silencio era absoluto, atronador. Había cometido el acto supremo de desafío. «Ella es una niña», declaró Dakota, su voz resonando con una autoridad tranquila pero inquebrantable, no una maldición. Recorrió con la mirada los rostros de sus hermanos y hermanas, de los ancianos que lo habían enseñado. Los espíritus no nos piden que asesinemos a inocentes. Nos piden que usemos los ojos que nos dieron. Miró directamente a Malakai. Para herirla, tendrán que matar a uno de sus propios hijos primero, porque mientras yo respire, ella es mía. El desafío de Dakota resonó en el nido del águila como un terremoto, quebrando la estructura misma de su sociedad. Al tomar a Elara en sus brazos, no solo había salvado a una niña, había declarado la guerra a las decisiones sagradas de sus ancianos. La tribu se partió en dos. Los guerreros más jóvenes, hombres que habían seguido a Dakota en incursiones y cacerías, se miraban con nerviosismo, sus lealtades divididas. Respetaban a Dakota como a un hermano mayor, pero temían a los espíritus y la ira de Malakai más que a cualquier enemigo mortal. Los ancianos y las familias de los enfermos, por otro lado, veían el acto de Dakota como una traición blasfema. Para ellos, Dakota no era un héroe. Era un hombre poseído por el espíritu enfermo de la niña, un traidor que ahora ponía en peligro a todos los niños restantes por su orgullo. El conflicto interno de Dakota era una tormenta. Amaba a su pueblo, había dedicado su vida a proteger sus tradiciones. Y ahora, por una niña inda, una extranjera, había escupido sobre la ley del consejo. El rostro de su hija Ayanna flotaba en su mente. ¿Estaba honrando su memoria al proteger a esta inocente o estaba permitiendo que su propio dolor lo cegara, arriesgando el futuro de la tribu? No había vuelta atrás. La había reclamado. Ella es mía. Esas palabras lo habían sellado. Su deber ahora no era solo sino demostrar que su fe en la inocencia de ella era más fuerte que la superstición del chamán. Sufría por el cisma que había causado, pero su convicción de que matar a una niña era un error era absoluta. Malakai y el consejo se retiraron a la tienda principal, su furia eclipsada momentáneamente por el shock. El chamán temblaba, no de debilidad, sino de una rabia justa. Dakota, su guerrero estrella, el hombre que era como un hijo para él, lo había humillado. ¿Era posible que él estuviera equivocado? La duda era un veneno que no podía permitirse. No, los espíritus habían hablado. La muerte de su nieta era la prueba. La conclusión era aterradora. Si Dakota estaba protegiendo al espíritu enfermo, entonces él también estaba contaminado. Malakai tomó la decisión más difícil de su vida. Dakota ya no era un hijo de la tribu, era un enemigo y debía ser cazado antes de que el sol alcanzara su punto más alto. La ranchería se convirtió en una prisión de miradas hostiles. Dakota, aún sosteniendo a Elara que se negaba a soltarlo, regresó a su wickiup. Sabía que no podía quedarse. La noche era su única aliada. Comenzó a preparar provisiones con una sola mano. Carne seca, un odre de agua, mantas. Elara lo observaba en silencio, sus ojos azules grandes por el terror, pero ya no lloraba. Había transferido toda su confianza a este hombre que la había separado del poste ceremonial. Él era su única ancla en un mundo que se había vuelto loco. Dakota sabía que no solo estaba huyendo, estaba en una carrera contra el tiempo, no solo para salvarla a ella, sino para salvar el alma de su pueblo de cometer un error imperdonable. La tribu estaba paralizada por la tensión. Los guerreros leales a Malakai preparaban sus armas, pero lo hacían con el corazón apesadumbrado. Cazar a Dakota era como cazarse a sí mismos. Mientras tanto,
Dakota tenía que escapar de un campamento donde cada sombra lo conocía. No podía usar los senderos principales. Tendría que llevar a la niña a través del terreno más difícil, las crestas de las montañas que incluso las cabras evitaban. Su plan era arriesgado. No podía simplemente desaparecer. Debía encontrar la verdadera causa de la enfermedad. Sabía que Malakai estaba equivocado, y la única forma de detener la caza era con la verdad. El ara se convirtió en su foco. Mientras preparaba la huida, su mente de rastreador analizaba cada detalle. ¿Por qué ella estaba sana? Había llegado desnutrida y aterrorizada, más débil que cualquiera de sus hijos. ¿Qué había hecho ella de manera diferente? La habían alojado en una tienda apartada cerca del manantial superior, lejos del arroyo principal del campamento. Recordó haberla visto beber directamente de ese manantial, un lugar que la mayoría consideraba demasiado difícil de alcanzar, prefiriendo el arroyo que fluía por el centro de la ranchería. Una pequeña semilla de una idea comenzó a formarse en su mente. Una pista. El conflicto externo se materializó cuando dos de los guardias personales de Malakai aparecieron en la entrada de su tienda. El consejo te convoca, Dakota, sin la niña. La orden era clara. Era una trampa. Era el momento. Dakota miró a los guardias, sus antiguos amigos. Díganle a Malakai que la verdad no se encuentra en la sangre de una niña, sino en el agua que bebemos, dijo, una declaración críptica que los confundió. Aprovechando su vacilación, Dakota rasgó la parte trasera de su wickiup con su cuchillo, creando una salida improvisada. Agarró a el ara y se lanzó a la noche, el grito de alarma de los guardias resonando detrás de ellos. La huida fue brutal. Dakota se movía por la oscuridad con el ara atada a su espalda. Ella era ligera, pero el terreno era traicionero. Él era el mejor rastreador, pero ahora estaba siendo rastreado por hombres que él mismo había entrenado. Era una pesadilla. Cada chasquido de una rama, cada piedra suelta, era un peligro. Mientras corría, su mente trabajaba furiosamente. El arroyo, el manantial, la enfermedad. Recordó que el arroyo principal pasaba cerca del viejo cementerio de los mineros blancos, un lugar que la tribu evitaba por superstición, un lugar que había sido inundado por las primeras lluvias del otoño. La superstición de Malakai era sobre los espíritus, pero la mente de Dakota se estaba aclarando. Tal vez el veneno no era un espíritu en absoluto. Tal vez era algo que se podía tocar. La huida fue una pesadilla de sombras y rocas afiladas. Dakota se movía por la oscuridad con una velocidad que bordeaba lo sobrenatural, el ara atada firmemente a su espalda con una manta. Cada músculo de su cuerpo protestaba, no por el esfuerzo, sino por la tensión de ser cazado en su propio territorio. Conocía cada grieta, cada saliente, cada sendero de cabras, pero los hombres que lo seguían también los conocían. Él mismo los había entrenado. El viento de la montaña aullaba, un sonido solitario que se mezclaba con la respiración agitada de la niña, que se aferraba a él como su única salvación. El ara no lloraba. El miedo la había silenciado de nuevo, pero su pequeño cuerpo temblaba contra la espalda de él. Detrás de ellos, la caza estaba en marcha. Malakai lideraba la partida, no con la agilidad de un guerrero, sino con la furia de un profeta traicionado. A su lado corrían Kael y Sani, dos de los rastreadores más rápidos, hombres que amaban a Dakota como a un hermano, pero que temían más la ira de los espíritus. «No puede ir lejos con la niña», gritó Malakai contra el viento. «Está contaminado. Se moverá lentamente. Encuéntrenlo antes de que el sol toque el pico». Sus voces eran llevadas por el viento, llegando a Dakota intermitentemente, recordándole que su ventaja era escasa. Dakota usó su conocimiento íntimo de una manera que nunca les había enseñado. Los llevó por el camino silencioso, un saliente casi invisible,
detrás de una cascada seca, un lugar que su padre le había mostrado y que él había guardado como un secreto. Esto le dio unos minutos preciosos, mientras Cale y Sunny buscaban sus huellas en el lecho del arroyo de abajo. Dakota ya estaba 100 metros por encima de ellos, moviéndose hacia su primer objetivo, el arroyo principal, pero río arriba, cerca de su nacimiento. Necesitaba confirmar la sospecha que ardía en su mente. Llegó al lugar justo cuando la primera luz gris del preamanecer comenzaba a teñir el cielo. El ara temblaba de frío. Él la bajó suavemente, colocándola detrás de una roca. «No te muevas», susurró en ese inglés entrecortado, tocando su cabeza. Luego se arrastró hasta la orilla del arroyo. Estaba a menos de media milla de la ranchería, pero aquí el agua fluía junto al lugar que todos evitaban, el viejo cementerio de los mineros blancos, abandonado hacía décadas. Un lugar tabú, lleno de cruces podridas y tierra removida. Las fuertes lluvias del otoño habían hecho su trabajo. El suelo del cementerio estaba saturado, y un pequeño deslizamiento de tierra había empujado tierra fangosa y restos podridos hacia el cauce del... El agua, que debería haber sido cristalina en esta altitud, tenía un tinte enfermizo, una turbidez lechosa. Dakota se acercó más, bajando la cabeza. El olor era débil, casi imperceptible, pero estaba allí, el hedor sutil de la descomposición, no de la enfermedad, sino de la muerte antigua. Sus antepasados sabían que no debían beber cerca de los lugares de enterramiento, pero esta contaminación era nueva, causada por la inundación. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por certeza. Sacó el primer odre vacío de su cinturón, uno de los dos que había agarrado. Se inclinó y lo llenó con el agua turbia del arroyo principal, el agua que todo su pueblo estaba bebiendo, el agua que sus hijos habían bebido, el agua que había matado a Aiyana. La rabia y el dolor lo golpearon con tanta fuerza que casi gritó, pero lo convirtió en acción. Tapó el odre con fuerza. Esta era la prueba de la acusación. Ahora necesitaba la prueba de la inocencia. Agarró a Elara, la aseguró de nuevo en su espalda y comenzó la escalada más difícil. El manantial superior, el que ella usaba, estaba a otros 200 metros por encima del campamento, en una dirección diferente. Era un ascenso casi vertical, un lugar al que solo los niños ágiles o los cazadores desesperados iban. Le tomó casi media hora, sus pulmones ardiendo, sus piernas quemando por el esfuerzo. Los gritos de sus perseguidores se oían más cerca ahora. Habían encontrado su rastro saliendo del arroyo. Llegó al manantial superior justo cuando el borde del sol comenzaba a aparecer. Era un lugar hermoso, agua pura filtrándose directamente de la roca de granito, prístina e intacta, el agua que Elara había bebido simplemente porque estaba alojada cerca y era una niña curiosa que exploraba. El agua que la había mantenido inmune. Sacó el segundo odre y lo llenó. El líquido era tan claro como el cristal, frío y dulce. Ahora tenía la verdad en sus manos, un odre lleno de veneno, el otro lleno de vida. La confrontación era inevitable. Ya no podía huir. Tenía que enfrentarlos. Se dirigió a un desfiladero cercano, un callejón sin salida natural que conocía bien, un lugar donde podía controlar el terreno. Colocó a Elara en una pequeña cueva, en lo alto de la pared del desfiladero, fuera de la vista y del alcance de las flechas. «Quédate aquí, no hagas ruido, pase lo que pase», le ordenó, su voz suave pero firme. Ella asintió, sus ojos grandes y aterrorizados, pero confiando en él implícitamente. Dakota descendió. Para esperar. No preparó su arco. Dejó su lanza en el suelo. Se paró en medio del desfiladero, sosteniendo solo los dos odres de agua, uno en cada mano. Esperó.
El sol naciente golpeó la pared este del cañón, iluminándolo con una luz roja. Era la hora señalada para el sacrificio, y justo a tiempo, Malakai, Kael, Sani y otros 3 guerreros aparecieron en la entrada del desfiladero, bloqueando la única salida. Se detuvieron en seco al verlo. Esperaban a un fugitivo acorralado, a un traidor desesperado. En cambio, encontraron a Dakota esperándolos, tranquilo y desarmado. «¡Se acabó, Dakota!», gritó Malakai, su voz quebrada por la fatiga y la furia. «El sol ha salido. Los espíritus exigen su pago. Entrega a la niña». Los guerreros levantaron sus arcos, las flechas apuntando directamente al pecho de Dakota. La tensión era tan grande que el aire vibraba. Dakota no se movió. Sostuvo los 2 odres en alto. «Has guiado a nuestro pueblo durante 60 inviernos, Malakai», dijo Dakota, su voz tranquila pero resonando en las paredes de roca. «Nos enseñaste a leer los signos, pero tu dolor te ha cegado. Estás leyendo los signos equivocados». Malakai dio un paso adelante, su rostro contorsionado. «¡Blasfemia! La niña te ha hechizado. Kael, Sani, tomen al traidor». Los 2 guerreros comenzaron a avanzar, pero Dakota levantó una mano. «¡Esperen!», ordenó. «Dijiste que la niña trajo un espíritu enfermo. Dijiste que su inmunidad era la prueba de su brujería». Dakota dio un paso adelante, hacia la luz del sol. «Tienes razón en que su inmunidad es la prueba, pero no de una maldición. Es la prueba de nuestra propia ceguera». La convicción en su voz hizo que Kael y Sani dudaran, deteniéndose a unos metros de distancia. Dakota sostuvo el primer odre, el que había llenado del arroyo principal. «Nuestros hijos están muriendo. Mia Yana murió. Tu nieta murió», gritó, su voz finalmente quebrándose por el dolor. «Pero no por un espíritu, por esto». Desató el tapón del odre y vertió un chorro de agua en una roca plana e iluminada por el sol. El agua se extendió, y a la luz clara de la mañana todos pudieron verlo. La turbidez lechosa, las pequeñas partículas de suciedad, el tinte enfermizo. «Esta es el agua de nuestro arroyo», dijo Dakota, «el agua que todos bebemos, el agua que fluye junto al cementerio podrido de los Inda». Un jadeo colectivo recorrió a los guerreros. Todos conocían ese lugar. Las lluvias removieron la tierra. La muerte de ellos se ha filtrado en nuestra agua. No es un espíritu, Malakai, es veneno. Los guerreros miraron el agua sucia, luego a Malakai, la duda ahora clara en sus rostros. Malakai se quedó helado, sus ojos fijos en el charco turbio. La verdad de las palabras de Dakota lo golpeó como un golpe físico. El cementerio inundado, la enfermedad comenzando justo después de las primeras lluvias. Tenía sentido, un sentido terrible y físico que su medicina espiritual no había podido ver. Pero la niña susurró, su furia desapareciendo, reemplazada por una horrible incertidumbre. Dakota levantó el segundo odre, el del manantial superior. «Ella está sana porque no bebió nuestro veneno», explicó. «Estaba alojada en el manantial superior, bebió esta agua». Desató el segundo odre y vertió su contenido junto al primero. El agua corrió, clara, pura y cristalina como un diamante. «Esta es el agua de la vida y esta», señaló el charco sucio, «es el agua de la muerte». La yuxtaposición era innegable. La verdad estaba allí, en la roca, iluminada por el sol del amanecer. No había espíritus, solo agua sucia. No había brujería, solo una fuente limpia. Los guerreros bajaron sus arcos lentamente, uno por uno. El sonido de las cuerdas de los arcos, relajándose, fue el sonido de la superstición rompiéndose. Kael y Sani miraron a Malakai, esperando una orden, pero el chamán parecía haberse encogido. Malakai se acercó a la roca, se arrodilló, sus viejos huesos crujiendo, ignoró el agua limpia y metió un dedo tembloroso en el charco turbio.
Lo llevó a su nariz, olfateó. El olor a descomposición, débil pero innegable, confirmó la verdad. Había confundido veneno con una maldición. Había dejado que su propio dolor por la pérdida de su nieta lo convirtiera casi en un asesino. El hombre que había buscado una cura casi había cometido el peor de los pecados. Levantó la vista hacia Dakota, sus ojos inundados de una vergüenza tan profunda que era más dolorosa que el luto. «Dakota», susurró, «lo que he hecho». Estaba listo para sacrificar a una niña inocente. Estaba listo para matar a Dakota, su hijo más valiente, todo por un error. Un error basado en el miedo y el dolor. El sol ahora estaba completamente sobre el borde del cañón, no para iluminar un sacrificio, sino para exponer un error terrible. Dakota no mostró triunfo, solo una profunda tristeza. Había salvado a la niña, pero el costo había sido la fe de su pueblo. La enfermedad no es un espíritu, Malakai. Es un enemigo que podemos combatir. No con cantos, sino hirviendo el agua o mudándonos al manantial superior. No solo había salvado a Elara, había encontrado la verdadera cura para su pueblo. Había salvado a todos de su propia ignorancia. Los guerreros miraron a Dakota con una nueva reverencia. No solo era su líder de guerra más valiente, era el hombre que había usado su mente, su capacidad de rastrear la verdad, para salvarlos de sí mismos. Había desafiado al consejo, no por orgullo, sino por sabiduría. Había visto lo que el chamán, cegado por el ritual, no podía ver. Kael fue el primero en moverse. Se acercó a Dakota y puso su mano en el hombro de su amigo. «Perdónanos, hermano», dijo en voz baja. «Seguimos el miedo, tú seguiste la verdad». Sani asintió, envainando su cuchillo con un gesto de finalidad. La caza había terminado, la guerra interna había terminado. Dakota asintió, aceptando la disculpa. Luego se giró y levantó la vista hacia la pequeña cueva donde había escondido a Minos y So. «Elara, puedes salir», llamó suavemente. «Es seguro». Hubo una pausa, y luego la pequeña niña apareció en el borde, sus ojos parpadeando por la luz del sol. Vio a los guerreros, pero ya no sostenían sus armas. Vio a Dakota, de pie, esperándola. Elara bajó con cuidado, sus pequeños pies encontrando agarres en la roca. Corrió los últimos metros y se aferró a la pierna de Dakota, escondiendo su rostro contra él. Los guerreros, hombres que horas antes habían estado dispuestos a verla morir, ahora la miraban con una profunda vergüenza y un asombro silencioso. Esta pequeña extranjera, por el simple hecho de beber de un manantial diferente, había sido la clave para salvarlos a todos. Malakai se puso de pie, su rostro una máscara de dolor y arrepentimiento. Se acercó a la niña. Elara se encogió, pero Dakota puso una mano protectora en su cabeza. Malakai no intentó tocarla. Simplemente se inclinó en una profunda reverencia, un gesto que un chamán anciano nunca hacía ante nadie. «Perdónanos, pequeña», susurró en la lengua apache. «Casi cambiamos una vida por nuestra propia estupidez». Dakota miró a sus hombres. «Ayuden al chamán», dijo en voz baja. «Regresamos al campamento. Tenemos trabajo que hacer. Hay que mover a nuestro pueblo al agua limpia». Los guerreros asintieron, rodeando a su anciano líder, que parecía haber envejecido décadas en esos pocos minutos. Comenzaron a caminar de regreso por el cañón, no como una partida de caza, sino como hombres que llevaban una pesada carga. Dakota se quedó atrás por un momento. Se agachó frente a Elara, quien finalmente levantó la vista hacia él. Él le secó una lágrima sucia de la mejilla con el pulgar. «Se acabó», dijo. Ella no entendía las palabras, pero entendía el tono. La amenaza se había ido. Él le tendió la mano. Ella la tomó sin dudarlo, sus pequeños dedos aferrándose a los de él. Él no la levantó. Dejó que caminara a su lado. Regresaron por el cañón, saliendo a la luz del sol. Dakota, el traidor, regresaba al campamento solo como un guerrero perdonado,
sino como el salvador de su pueblo. Había desafiado la superstición con la verdad, y al hacerlo, no solo había salvado la vida de una huérfana inocente, sino también el honor y el futuro de su tribu. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El regreso a la ranchería fue recibido con un silencio atónito. La gente, que esperaba ver a Malakai regresar con la noticia de la purificación, vio en cambio a Dakota caminando al frente, con la niña viva aferrada a su mano y a su chamán siguiéndolo, con la cabeza gacha, apoyado en Kael y Sani. La imagen era tan poderosa que ninguna palabra fue necesaria al principio. La verdad se extendió por el campamento como el fuego. Las madres de los niños enfermos corrieron hacia Malakai, exigiendo respuestas. ¿Qué había pasado? ¿Por qué la niña seguía viva? Malakai, reuniendo la última pizca de su dignidad, se dirigió a su pueblo. Su voz, normalmente fuerte y llena de autoridad, era un susurro ronco. Estaba ciego, confesó públicamente. Mi dolor por mi nieta me hizo ver espíritus donde solo había agua sucia. Explicó la verdad que Dakota había descubierto: el veneno en el arroyo, el agua limpia del manantial, la inmunidad de la niña. La revelación golpeó a la tribu. La culpa colectiva fue palpable. Habían estado dispuestos a sacrificar a una niña inocente por un error. Todas las miradas se volvieron hacia Dakota, que había permanecido en silencio, protegiendo a Elara. Él no les devolvió la mirada con acusación, sino con un propósito. «Dejen su culpa», dijo, su voz resonando con la autoridad que Malakai había perdido. «Usen su energía. La cura es simple. Hiervan toda el agua del arroyo. O mejor, muevan el campamento más cerca del manantial superior. Ahora, antes de que otro niño se enferme». La orden galvanizó a la tribu. El pánico supersticioso fue reemplazado por la acción decidida. El consejo de ancianos, incluido Malakai, se inclinaron ante él. «Nos has salvado, Dakota», dijo el anciano principal, «no solo de la enfermedad, sino de nuestra propia oscuridad. Perdonaste nuestra ceguera y nos diste la verdad». Era una abdicación de poder. Estaban reconociendo que el liderazgo de Dakota, basado en la razón y la compasión, era ahora la ley. Dakota aceptó su respeto con un simple asentimiento. Su mirada se desvió hacia Elara, que seguía pegada a su lado. La tormenta había pasado. El sol de la mañana iluminaba un campamento que, aunque todavía de luto por los niños perdidos, ahora tenía algo que no tenía al atardecer: esperanza. Y tenían una cura. Elara miró al consejo de hombres que la habían condenado. Ya no les tenía miedo. Miró a Malakai, que la miraba con profunda vergüenza, y luego miró a Dakota, el hombre que se había arrodillado ante ella, el hombre que la había llamado suya. Él la miró y le dio un pequeño apretón en la mano. En ese momento, ella supo que ya no era una huérfana. Había encontrado a su tribu. Dakota había desafiado a su pueblo, no para destruirlo, sino para salvarlo. Había demostrado que la verdadera valentía no era seguir ciegamente la tradición, sino defender la compasión, sin importar el costo. Había perdido a su propia hija por la enfermedad, pero al salvar a Elara había encontrado un nuevo propósito, y tal vez, con el tiempo, una nueva hija. La vuelta a la ranchería fue un espectáculo silencioso que ningún miembro de la tribu olvidaría jamás. Dakota caminaba al frente, no como un guerrero desafiante, sino con la autoridad sombría de un hombre que había cargado con la verdad. A su lado, con sus pequeños dedos firmemente aferrados a su mano, caminaba Elara. Ya no era la prisionera extranjera, la portadora del espíritu enfermo. Su presencia era ahora un símbolo viviente de la inocencia y del terrible error que casi habían cometido. Detrás de ellos venía el consejo de ancianos, liderado por un Malakai visiblemente destrozado, apoyado en Kael y Sani,
El chamán, que había salido como un juez, regresaba como un penitente, su autoridad rota, su sabiduría expuesta como una superstición nacida del dolor. La tribu, reunida en el centro del campamento, donde el poste ceremonial aún se erguía, observaba en un silencio atónito. La tensión de la mañana se rompió, no con gritos de alivio, sino con un murmullo colectivo de vergüenza y asombro. Las madres de los niños enfermos miraron a Elara, esta pequeña niña blanca, y vieron en ella no una maldición, sino la clave de su salvación. La culpa era palpable. Dakota no necesitó decir nada. La imagen de Malakai, el hombre más sabio que conocían, caminando derrotado detrás del guerrero que había condenado, lo decía todo. La verdad sobre el agua contaminada se extendió por la multitud como un reguero de pólvora, más rápido que cualquier enfermedad. Malakai, reuniendo sus últimas fuerzas, se paró frente a su pueblo. Levantó sus manos temblorosas, pidiendo silencio. «Yo los he guiado mal», comenzó, su voz ronca por la vergüenza, resonando en el aire de la mañana. «Mi dolor por mi nieta cegó mis ojos. Vi espíritus donde Dakota vio la verdad. Vi una maldición donde él vio a una niña inocente». Se volvió hacia Dakota, frente a toda la tribu. Él desafió al consejo no por orgullo, sino por sabiduría. «Nos ha salvado, no solo de la enfermedad, sino de un pecado que habría manchado a nuestro pueblo para siempre». Se inclinó profundamente ante Dakota, un gesto que selló la transferencia de autoridad moral. Dakota no saboreó la victoria, solo sentía el peso de la responsabilidad. Miró a los rostros de su pueblo, a las madres que aún acunaban a niños febriles. «Dejen su vergüenza», dijo, su voz tranquila pero llena de un poder innegable. «El tiempo de culpar ha terminado. Ahora es tiempo de actuar. La cura es simple». Señaló hacia el arroyo principal. «Esa agua es veneno. Hiervan cada gota. O mejor, muevan sus tiendas. Muevan el campamento al manantial superior, donde el agua es pura». La orden rompió la parálisis de la tribu. La superstición fue reemplazada por un propósito unificado. El campamento, que había estado congelado por el miedo, explotó en una actividad frenética y decidida. El cambio fue inmediato. Los guerreros que habían cazado a Dakota ahora seguían sus órdenes, organizando el traslado de las familias. Las mujeres comenzaron a vaciar los odres contaminados y a hervir el agua restante. La enfermedad, aunque todavía presente, había perdido su poder místico. Ya no era un espíritu invencible, era un enemigo conocido, un veneno en el agua que podían combatir. Dakota había salvado a Elara y al hacerlo le había dado a su pueblo la única cosa que la medicina de Malakai no podía: la verdad y una cura real. El luto por los niños perdidos no se había ido, pero el pánico sí. En medio de la actividad, Dakota llevó a Elara a su propio wickiup. La niña no lo había soltado. Él se arrodilló frente a ella, finalmente a solas. «Se acabó», dijo suavemente. En inglés, «Estás a salvo». Elara lo miró, sus ojos azules claros aún procesando el torbellino de la mañana. Había sido condenada, atada, perseguida y salvada. Vio al hombre que la había levantado, que la había llevado en su espalda, que había enfrentado a toda su tribu por ella. Lentamente, por primera vez desde que sus padres habían muerto, sus labios temblorosos esbozaron una pequeña sonrisa. Era un gesto diminuto, pero fue como si el sol saliera de nuevo. Dakota sintió que algo en su pecho, algo que se había congelado con la muerte de Aiyana, comenzaba a derretirse. Había desafiado a su pueblo por un principio, pero el resultado fue profundamente personal. Había perdido a su hija por el veneno, pero había salvado a esta niña de la ignorancia. Él le ofreció un trozo de carne seca, ella lo aceptó y comenzó a comer, sentada tranquilamente en su tienda. Ya no era una prisionera, estaba en casa. El guerrero más valiente no solo había salvado a la huérfana, se había encontrado a sí mismo
3 años después, la ranchería Nido del Águila prosperaba. El campamento se había trasladado permanentemente a las laderas más altas, cerca del manantial de agua pura. La enfermedad era un recuerdo doloroso, pero también una lección de humildad que la tribu nunca olvidaría. Malacay, aunque ya no era el chamán principal, servía al consejo con una nueva sabiduría, más humilde y basada en la observación. Vemos a Elara, ahora de 10 años. Ya no es la niña pálida y asustada. Su cabello claro está trenzado al estilo apache y su piel está bronceada por el sol. Viste ropas de piel de ciervo y corre descalza por el bosque, riendo y gritando en una mezcla fluida de apache e inglés con los otros niños de la tribu, los mismos que habían sido salvados por el descubrimiento de Dakota. Su risa es la más fuerte, la más libre. Dakota la observa desde la entrada de su tienda. Es el líder indiscutible de la tribu, respetado por su coraje, pero más aún por su sabiduría compasiva. Un raro y genuino orgullo suaviza sus rasgos habitualmente severos. Elara, sintiendo su mirada, se detiene en su juego. Sonríe y corre hacia él. ¡Ita! Grita la palabra apache para padre. Salta a sus brazos y él la levanta, abrazándola con fuerza. La niña que había sido condenada como una maldición se había convertido en la bendición más preciada de su Salvador. A veces, la mayor prueba de valentía no es luchar contra un ejército, sino defender la compasión contra el miedo de tu propio pueblo. Dejen un corazoncito si creen que la verdadera familia es la que se elige y se defiende. Suscríbanse para más historias donde la verdad triunfa sobre la superstición. Comenten, la compasión es la ley más elevada. Si ustedes también creen que proteger a un inocente está por encima de cualquier tradición,